El 9 de diciembre quedará en la historia del fútbol mexicano como uno de los días sin precedentes en el combate contra la corrupción. Primero, por el simple hecho de exponer en un espacio público y plural el tema sobre las mafias de este deporte en México, el cual es seguido por millones de aficionados quienes por años han pedido que alguien los escuche y sobre todo les proponga soluciones. Para eso se necesitaba que todas esas denuncias fundamentadas fueran expuestas y sin el afán de quemar en la hoguera exigirles a los que se ufanan de ser los dueños del fútbol nacional que la afición mexicana está cansada de tanta basura y sobre todo de la complicidad de los medios deportivos tradicionales, quienes muchas veces callaron este tipo de situaciones por dedicarle su tiempo al circo y a las encomiendas de sus jefes, olvidando por completo la existencia del verdadero periodismo deportivo. El periodista Amir Ibrahim del Quintana Roo MX fue quien llevó a la mañanera del presidente de México una investigación que tuvo poco eco entre los medios paleros. Armó gran parte del entretejido anómalo que existe en el fútbol mexicano, quien a su vez es dirigido por las televisoras y dueños que por años han lucrado con las pasiones de la gente, y administrado, dosificado y tergiversado por los comentócratas de la televisión y por las mismas televisoras, quienes por décadas han hecho negocios con falacias que cada semestre venden, con mucha alegoría en la liga local y sobre todo cada 4 años, donde emprenden un circo mediático de porrismo hacia su negocio llamado Selección Nacional, cual, dicho sea de paso, en este 2022 terminó fracasando rotundamente en el Mundial, debido a los malos manejos que por años han sido pan de cada día. Situaciones mal enraizadas que vienen desde las canteras, como el futbolista mexicano ha sido desplazado de manera contundente por la compra-venta de jugadores sudamericanos de mediana a muy mala calidad, inflados a precios altísimos, haciendo un negocio redondo que, dicho sea de paso, no está fiscalizado por el SAT y que muchas veces depende de ciertos mecanismos ilícitos para poder manejarse dentro del país. A su vez, se tocó también el tema del desvío de recursos de gobiernos estatales, como lo que sucedió en Hidalgo con los exgobernadores Murillo Karam y Osorio Chong, quienes supuestamente desviaron más de 2,000 millones de pesos del erario para el nacimiento y el beneficio de Grupo Pachuca y Asociados para lo que hoy se conoce como Universidad del Fútbol, que, dicho sea de paso, en este canal se señaló que es una escuela cara solo para los jóvenes con talento pero con dinero, segregando por completo al futbolista mexicano con ese talento nato, de clase media baja que cuenta con nulas aspiraciones a profesionalizarse, además de filtrar un audio que pondremos más adelante para que entienda de qué va esta basura. Pues dentro del contexto, Chucho Martínez hizo negocio con el extinto presidente de la federación, Decio de María, a quien le lavaron la cara por el tema del FIFA Gate, por la situación de una compra-venta que se hizo fuera de tiempo y que violaba los propios estatutos de la liga. La pregunta es, si lo hizo en contubernio con el presidente en turno, pregunto, ¿usted cree que la administración de Televisa que está ahorita se maneje con más transparencia? Para nada. Sería confiar en un ladrón que se dice no ser ladrón. Lo que se expuso en esa conferencia es muy duro y da pruebas de la corrupción en la que está inmersa el fútbol mexicano. Todo eso en este canal también se había denunciado con anterioridad. Y hoy se cumple lo que algún día se prometió. Además de que se puntualiza de manera dura y directa que la gente también tiene voz y voto, porque esta victoria es gracias a la afición, que siempre ha apoyado este tipo de contenidos, que no se deja llevar por los canales satélites de las televisoras que fungen como aplaudidores a sueldo de quienes han secuestrado el fútbol que tanto amamos, que se corrompen por las dádivas, llámense viajes, entrevistas exclusivas y toda esa basura que ensucia en demasía el verdadero periodismo deportivo que ya nadie practica, y que quieren enmascararlo con circo o, en su defecto, con canales fake, donde tipos delante de una pantalla verde se hacen llamar voceros de la verdad y cuestionadores del sistema cuando en realidad son parte de este. El contenido que verás a continuación debe ser un parteaguas de un cambio. Primero, de hacer pública la información y que retumben las masas aficionadas al fútbol a los medios paleros, siempre caudillos de sus dueños por obvias razones, evidenciando la nefasta mordaza de estos.
y de que hoy por hoy canales independientes o periodistas independientes ponen la muestra de que alzando la voz, recogiendo la opinión de la afición, cosas importantes pueden hacerse. Prepárate, porque una vez más, las televisoras están preocupadas porque el negocio se les esfuma cada día, pues su peor enemigo se viene gestando con más intensidad, y ese se llama el despertar de las conciencias. Es por eso que hoy te presento las pruebas contundentes de la corrupción del fútbol mexicano en la mañanera de AMLO. ¿Hubo un sismo en la Liga MX? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. No nos hagamos tontos. Primero, hay que dejar en claro que el periodismo deportivo en México dejó de existir desde que los mismos disque periodistas empezaron a ya no ser considerados en los medios que a base de migajas empezaron a cambiar la tesitura de información por entretenimiento y una máscara ya muy desgastada donde no pasa nada y el fútbol mexicano es color de rosa, que fungieron como tapaderas de los dueños de la pelota y solo mostraban lo que estos ordenaban. Desde ahí, los medios que tú sigues consumiendo, los convencionales, ya eran parte del problema. Acto seguido, los malos manejos del fútbol se dan debido a los favoritismos entre todos y al que más le convenga. Cada quien baila al son que le toquen. Por lo que el deporte malamente estuvo por mucho tiempo ligado a los gobiernos estatales y federales. Para muestra, lo que hace algún tiempo salió a la luz por parte del desvío de recursos del ya extinto gobierno de Cabeza de Vaca en Tamaulipas hacia la Jaiba Brava, a quien le pertenecía a Grupo Orlegui, que a su vez es el cabildero de los televisos y un personaje tan oscuro como sus ideales. El caso se expuso también en este canal con los documentos y argumentos. Muchos callaron, pero esta vez, este 9 de diciembre del 2022, volvieron a hacerse presentes en la mañanera del presidente López Obrador, quien dio apertura para que la investigación del cártel del Gol, extendida por parte del periodista Amir Ibrahim, fuera expuesta en ese espacio. Lo impactante es que dentro del fútbol mexicano hay un cochinero que propicia un retroceso, una involución en este deporte, porque cada semestre es el mismo ciclo, que se asemeja a un bucle. Cada semestre hay fútbol de estufa, donde los futbolistas extranjeros, muchos de mala calidad, son promovidos por sus promotores y directivos dejando ocultas a las canteras o a los jugadores con talento, que se quedan en el primer filtro, porque no tienen dinero para pagar. Un audio revelador es una plática que sostienen Jesús Martínez y Decio de María, que escuchará a continuación. Solo hay que apuntar algo. Ambos están haciendo un negocio por debajo del agua, donde Jesús reclama una deuda de Jorge Hank Ron, el cual no le ha pagado por una transacción que se hizo rompiendo los estatutos de la misma liga y que pide que el empresario fronterizo le pague. Ojo, hay existencia de muchos audios más de diferentes personajes, no solo de estos dos, y muchos de los cuales hoy gobiernan la liga y tienen injerencia en la selección. Escuche muy bien. ¿Llegaste bien de Honduras y todo? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Oye, gordito lindo. Mande. Un favor, gordito. No me ha pagado Morelia. No me ha pagado Tijuana. Este estado encima de son de Álvaro. Cabrón. Son mamadas, cabrón. Diga Guzmán, gordo, que no mames. Diga Guzmán también. Que no chingue, gordo. Lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de... aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y sí. ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que... Por eso te hablaba también, hay que meterlo antes de la liguilla y todo este pedo, ¿no? Sí, porque eso sirve, güey, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete a los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique. Bueno, bonito. Para que lo meta a controversias y inicies la controversia. Pues sí. Pues no quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Hank. ¿Cuánto? Ni me contesta.
No, ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, ese sí está registrado, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Sí, Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, Raúl. Exactamente. Pero lo que sí me da... O sea, a uno le exigen mi gordito puta madre, cabrón. Yo que yo así... Pero volvamos a la verga. A todos. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a cuando nadie. están por afuera, está cabrón. Pero ya ves por dentro también de Tijuana, cabrón. Bueno, pero ahorita Pero este güey, como siempre se espera el último día, el hijo de puta. No, pero ahorita nada, porque ahorita le habla Jorge. Nunca le fallé. Fueron 9 millones de dólares que le pagué, todos le he pagado, y este hijo de puta, no mames. O sea, y contrata un técnico, Miguel Herrera, de $1.5 million, siquiera Zambuesa, que gana. O sea, no mames, o sea, qué cinismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ¿entiendes? Perdóname, gordito, que yo, Enrique, le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No te ¿entiendes? Y ahorita qué bueno que me dijiste, porque tengo que meter el contrato privado a controversia. Tomás, avísale a Álvaro, ¿sí? Por si fuera poco, también se expuso algo interesante, que tiene que ver con el tema de impuestos mismos, que el presidente comentó que no había hecho una investigación, porque hoy no se le condonan los impuestos a este tipo de entes privados. Pero lo curioso de todo es que en anteriores administraciones, como usted lo ve en pantalla, aparecen algunos equipos a los cuales se les condonaron cantidades estratosféricas de dinero. Por ejemplo, Cruz Azul, que en 5 años no pagó más de 330 millones de pesos. Toluca, se le condonaron casi 30 millones. El equipo del presidente anterior, cuando este era gobernador del Estado de México. Chivas, se le condonaron casi 500 millones de pesos entre 2008 y 2015 entre su estadio, la promotora y el propio club. Veracruz, quien acaba de ver salir del bote a Fidel Curi Grajales en 2011, no pagó más de 250 millones de pesos. Atlas, entre 2009 y 2011, cuando la sociedad multitudinaria era dueña. O el caso de Monterrey, de quien es propiedad de FEMSA, cuando en 2010 le perdonaron más de 1,000 millones de pesos en puros impuestos. Una auténtica locura. Lo peor es que algunas almas sin escrúpulos tratan de desacreditar estos datos reportados por el SAT, diciendo que era algo que ya se sabía. Buenas patadas de aguado para todos estos mequetrefes sin argumentos que siempre estarán pujando por tergiversar la información. Este dato sacó de onda al presidente, quien en su momento dijo que a nadie en estos momentos se les otorgan ciertas concesiones o rescates financieros. En otro apartado, se trató la desigualdad laboral entre la liga femenil y la liga masculina, donde las chicas, a pesar de ser futbolistas y de cumplir sus sueños, están atadas a salarios muy pobres, bicocas que solo les alcanzan para comer, y ni para eso en algunos casos. Mientras que en el fútbol masculino, como hay más negocio, los salarios son estratosféricos. De hecho, el punto es muy bueno de analizar, debido a que muchos de los aficionados que están en contra de la Liga MX femenil abogan que es justo. La diferencia abismal de salarios se debe a que ellas no venden lo que los varones. Pero olvidan de manera significativa que los procesos de marketing para ellas son inclusive muy pobres o hasta nulos. Por eso pregunto, ¿cómo quieren hacerlas vender si sus horarios son los más intrascendentes cuando juegan? Aquí es el conjunto de un todo que tiene que ver justo con las desproporciones laborales en general en México. Esto es parte de una idiosincrasia que para muchos está caducada. De hecho, medios convencionales como ESPN hace poco sacaron una nota donde tergiversan cierta información, politizando un poco el momento. Por ejemplo, vea usted cómo algunas cosas se manejan de manera un tanto tendenciosa. El título de la nota dice: Morena busca que jugadoras de la Liga MX femenil tengan un mejor sueldo y equiparable al de la Liga varonil. De inicio, uno pensaría rápidamente, ¿cómo es posible que un partido político piense meterse en negocios de privados? Y toda esa letanía desgastada. Pero si usted sigue leyendo, la nota informa algo totalmente diferente a lo mostrado en el título. Vea usted, en efecto, ese partido mandó una iniciativa de ley para que los sueldos de las chicas no sean menores al 25% del futbolista varonil,
Pero no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas deportivas, buscando reformar los artículos 294 y 297 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se rigen entes públicos y privados. Pregunto, ¿ya vio usted que esto cambia dándole el contexto? En el tema 3 hablaremos de cómo los comentócratas a sueldo y medios pasquines defienden a sus amos, mostrando fidelidad y tratando de cubrir la basura con un tapete que hoy es muy transparente. Se necesitaría ser un tipo completamente ignorante para pensar que el tema del fútbol mexicano no es de interés público, cuando la corrupción de este venga precedido en varias ocasiones de personajes de la política o del dinero del erario, como lo que pasó con la Jaiba Brava o con clubes como Pumas que ya no son de la UNAM, como alguna vez hicimos el contenido llamado Los Pumas del PRI, donde muchos aficionados felinos me dijeron que estaba loco. Esta vez, de nueva cuenta, quedaron como payasos todos aquellos que quisieron demeritar nuestro contenido, que se basó en el periodista Mauricio Romero, quien lo reveló hace algunos ayeres. Ahora se revelaron que más manos llegaron a ese equipo. Intereses de personajes de la política y consejeros del INE como Ciro Murayama, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es representante y promotor de futbolistas, enriquecido supuestamente gracias a los prestanombres, y Cerebro, quien trajo a Dani Alves al fútbol mexicano, quien resultó ser un fiasco. También conforman esa selecta lista de mequetrefes Alejandro Medina Mora, nieto del abogado Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia en su mayoría en tiempos de Peña Nieto. También ex embajador de México en Estados Unidos, un personaje muy oscuro y poderoso desde sus tiempos en el extinto CISEN de Felipe Calderón. Raúl Medina Mora, hijo de Eduardo. Alonso Carvajal, comentarista deportivo de Televisa, los cuales se benefician año con año con los 50 millones de pesos que el gobierno le da a este equipo, además del estadio, el cual es prestado para que ellos hagan su negocio. Pumas es un ejemplo del amiguismo y del compadrazgo, que lucra con la pasión de sus aficionados, quienes creen aún que el equipo pertenece a la UNAM. Además de que una vez más se involucran instituciones públicas con equipos de fútbol. Este tipo de cosas son las que hacen que las decisiones en las canteras sean encausadas para los amigos de los empresarios, políticos y todo ese circo de nepotismo que circunda en Pumas y muchas canteras. Porque así se rigen, así trabajan, y bajo ese mismo argumento volvemos al tema. El jugador mexicano talentoso se relega y se prefiere a los que pueden pagar el dinero para debutar, o en su defecto, el hijo del exfutbolista que en muchos casos se ha dado. Tipos que son los elegidos para encumbrarse en la liga gracias a los mismos medios propiedad de los empresarios, gestándose así todo un ciclo de publicidad. En pocas palabras, el fútbol se privatiza, solo entran los que pagan, y alguno que otro con suerte. El primero, los recomendados con dinero, son los que tienen la vía libre y los que se trabajan para que sean las nuevas estrellas que los medios más adelante van a promover y después tú vas a idolatrar. Esos mismos llegarán a la selección mexicana de Televisa, que tú fervientemente cada 4 años vas a seguir. Comprarás sus productos y sobre todo te vas a apasionar porque pensarás que es la selección de todos. Así todos ganan, todo es un negocio redondo a pesar de que el fútbol sea nulo. Esa es la táctica de siempre. El bucle de lucro de pasiones llamado fútbol, donde los extranjeros de medio pelo y poca monta se han aprovechado del mercado a costa de los directivos cómplices, que llevan su circo desgastado y con poca calidad. El fracaso de la selección mexicana de Televisa solo es el producto de lo que hace años se sembró. Un fracaso latente que los medios no querían aceptar y que volvieron a crear una cortina de humo que pocos creyeron. Hoy las conciencias despertaron y ahora es más complicado engañar a esa afición que ahora se ha vuelto más exigente. Y si bien algunos siguen tragándose el discurso de apoyo y de seguir consumiendo este deporte tan corrompido, hoy ya son miles o quizá millones que apoyan que este deporte nivele la balanza entre negocio y fútbol. Es algo que presentaremos a continuación con las soluciones y sobre todo con lo que este hecho ha dado una pequeña luz de esperanza para el rescate del fútbol mexicano. Una tarea que solo se puede realizar con el apoyo de la verdadera afición. Esa que no tiene nada de palera, pero sí
de mucha autocrítica. Luego de la aplastante y demoledora presentación de Amir Ibrahim, Ricardo Mejía salió a exponer las acciones que la actual administración ha mantenido con la Federación Mexicana de Fútbol. Es importante señalar que Ricardo Mejía, más allá de ser un miembro de la conferencia mañanera, fungió como el abogado de la Femexfood. En este sentido, fue muy clara y evidente la forma en la que su presentación se anticipó a todas las irregularidades que tienen en la lona el fútbol mexicano. Y simplemente se mencionó que ya se ha estado trabajando para lograr acuerdos. El mayor problema de todo esto es que en la presentación de los datos expuestos en la conferencia mañanera no cuadran, no concuerdan con lo que acontece en el fútbol mexicano y con todo lo que se ha documentado en distintos videos de este canal. La intervención de Ricardo Mejía es la evidencia de cómo la federación es cínica y se burla de esta situación. Porque si supuestamente se está trabajando sobre los puntos que se expusieron en la mañanera, es porque están reconociendo su responsabilidad en todo lo expuesto en el cártel del Gol. Pero lo que resulta aún más ofensivo es el silencio de los comentócratas a sueldo y de muchos medios digitales que viven de la pasión. Por ejemplo, algunos personajes que se han navegado con bandera de críticos y que han cuestionado algunas situaciones del fútbol mexicano ni siquiera mencionaron nada al respecto. Las redes sociales de personajes como David Faitelson, Marc Rosas, Francisco Javier González el Huevón, Andrés Vaca, Enrique Bermúdez y voces muy críticas supuestamente como la de José Ramón Fernández hicieron mutis con todo lo que se dijo y se demostró en la conferencia mañanera. En el lado de Fox Sports tampoco se dijo nada. Por ejemplo, Fernando Ceballos, quien ha criticado supuestamente a John de Luisa y a la federación, no dijo nada al respecto. Tampoco lo hicieron André Marín, Rubén Rodríguez ni Raúl Orbañanos. Con esto se comprueba de que toda esa bola de supuestos personajes críticos del fútbol, entre comillas, trabajan con el hocico y el teclado amordazados y que no pueden expresar sus opiniones a menos que sean convenientes a los intereses de sus televisoras. Asimismo, algunos medios que siempre cubren todo el acontecer de la selección mexicana, de la federación y de todo lo que pasa en la Liga MX tampoco dijeron nada. No le dieron reflector a la conferencia mañanera, no cubrieron la nota y mucho menos hicieron un resumen, aunque fuera insignificante, sobre lo expuesto por Amir Ibrahim. De hecho, en algunos medios con gran presencia entre la afición como lo es Record, callaron ante lo sucedido esta mañana. El Pasquín Inmundo del Reforma fue otro medio que cayó de forma grosera. Vale la pena resaltar que este medio transmite la conferencia mañanera, pero en sus notas no hubo ni una sola dedicatoria crítica al tema de la corrupción en el fútbol nacional. Por su parte, el portal de Medio Tiempo minimizó lo expuesto en la conferencia. El título de su nota fue: "No hay investigación de fraude fiscal a la Liga MX porque se prohibió la condonación de impuestos". Y en el contenido de la nota se resaltó lo expuesto por Ricardo Mejía sin dar a conocer que hubo un audio con elementos muy sólidos de corrupción. Asimismo, a través de este artículo se nota que la redacción de este medio está maquillando la información para aminorar el impacto negativo que esto pudiera tener en la afición mexicana. El Financiero fue de los pocos medios que hizo una reseña de esta situación. Lamentablemente, fue muy escueta y tendenciosa. Se enfocó a resaltar las evasiones fiscales y el audio entre Jesús Martínez y Decio de María. De hecho, esta publicación fue un escudo para el grupo que controla la federación y se convirtió en un dardo lanzado al grupo Pachuca. No cabe duda que los medios aprovecharon la derrota de Brasil para bombardear a la afición con la tragedia carioca y desviar la atención por completo de lo sucedido en la conferencia mañanera. Asimismo, en las tendencias de Twitter se colaron algunos temas de forma muy sospechosa, como el caso de la Reimers. Incluso, no es descabellado pensar que la publicación del periódico El País, donde hace un análisis de la violencia digital que recibe el tijerón Reimers, se haya puesto en las redes con el objetivo de levantar el odio de sus detractores y con esta situación desviar aún más la atención de todo lo que sucedió en la conferencia mañanera. El
fútbol mexicano es un negocio tan grande que la federación se olvidó de lo esencial y terminó por convertirse en una mafia insaciable que busca exprimirle a este deporte todo el dinero que se pueda, porque con la forma en la que han aniquilado el nivel de la liga y que han llevado al fútbol mexicano a su mayor crisis en la historia, lo único que se puede concluir es que desde hace mucho tiempo la calidad del espectáculo y el nivel de la liga ha pasado a segundo término. Su prioridad ha sido única y exclusivamente el dinero. No cabe duda que una de las formas en las que se han llenado sus arcas han sido mediante el manejo de los jugadores extranjeros y los fichajes mal habidos. Los equipos mexicanos adquieren a jugadores malos, baratos y sin gran cartel a precios muy bajos para revenderlos en la Liga MX, sacándoles desde el 100 hasta el 500%. Pero más allá de la calidad de los extranjeros, si son buenos o si resultan ser simples bultos inflados por la televisión, lo importante de toda esta situación es que le están quitando un lugar a los jóvenes mexicanos, quienes terminan relegados a estancarse en la liga de expansión, y muy pocos tienen la posibilidad de debutar en el máximo circuito, porque esos lugares ya están destinados para los becados y apadrinados. Este es el punto más importante de toda la conferencia mañanera, que dice: la crisis de la Liga MX y que ha tenido repercusión directa en la selección supuestamente mexicana es el tema del talento joven. Es aquí donde el gobierno de México puede intervenir. De hecho, en esa conferencia, un periodista de radio puso un buen ejemplo y recordó que en los tiempos de Manuel Ávila Camacho se estableció un decreto en el cual se estipulaba que los equipos mexicanos solo podían tener un máximo de 3 extranjeros en la cancha. Posteriormente, este decreto, con los años, se fue ignorando. La federación fue subiendo paulatinamente la cantidad de futbolistas extranjeros que podían estar en el terreno de juego hasta llegar a la cantidad de 8 jugadores no formados en nuestro país, que a la fecha sigue teniendo vigencia. El presidente de México dijo que en esta parte sí se podía hacer algo, no para imponer, pero sí para convencer. Señaló que los clubes deben tener sus propias escuelas para formar a sus propios jugadores, que se tiene que establecer el número y sobre todo un límite de futbolistas extranjeros, que no se tiene que usar la vieja excusa de que sin extranjeros el fútbol mexicano no camina, que se le debe dar mayor oportunidad a los jugadores mexicanos, ya que en nuestro país hay mucho potencial en todos los deportes. El presidente Andrés Manuel dijo que la federación podría tomar en cuenta lo que se está haciendo en el béisbol, donde los jóvenes estudian para convertirse en maestros de educación física, a la par de su carrera deportiva. Con esto, si el joven no trasciende, ya no queda varado en el camino y tiene una opción para salir adelante. También agregó que no se debe tomar la excusa de que si no se traen futbolistas extranjeros baja el nivel de la liga y por ende la gente ya no va a los estadios. De hecho, dijo que lo anterior era relativo, porque haciendo un buen trabajo con los jóvenes mexicanos en 3 años ya debería haber buenos resultados siempre y cuando se haga un buen trabajo de preparación y entrenamiento. El presidente de México concluyó con que se tiene que fomentar el deporte desde la niñez, y al mismo tiempo darle la oportunidad al talento nacional. También invitó a este reportero a que haga una propuesta en conjunto con Amir Ibrahim y todo aquel que desee poner su granito de arena, con opciones de que la verdad se puedan aplicar y que si es necesario, el mismo presidente entregaría la propuesta a todos los dueños convocando a una reunión inédita. Dijo que hay que ser conscientes que una cosa es lo deseable y la otra lo posible. Evidentemente, lo que necesita el fútbol mexicano es que los clubes retomen el trabajo serio que alguna vez se hizo en canteras del fútbol. La Liga MX se debe quitar ese lastre que son los jugadores extranjeros de medio pelo, que solo vienen a robar y que gracias al contubernio que existe entre los promotores, los entrenadores y directivos, asimismo, se tiene que agregar que el tema de los becados, los apadrinados y los jugadores que no tienen las condiciones para jugar en la Liga MX en el profesional, pero tienen las palancas para colocarse en un equipo, es otro de los lastres que tanto lastiman el proceso del jugador nacional. Hoy, el nivel de la liga y de la selección está en agonía, y es probable que la única solución pueda llegar con un jalón de orejas contundente por parte de la presidencia. Sin embargo, la federación no es tonta, sabe que la afición se fue en su contra, que por más que se inventaron chivos expiatorios y que trataron de engañarles, ya no pudieron enmascarar sus fiascos.
Ahora es cuando se tienen que venir los cambios sí o sí. Es el momento de labrar un camino en el que los dueños de los equipos puedan seguir haciendo millonadas, sí, pero respetando al deporte, sin faltarle respeto al espectáculo y sobre todo cuidando la formación del talento nacional. De lo contrario, el fútbol mexicano estará condenado al fracaso para siempre. Cada vez más se irá alejando más de la gente en la Liga MX y la selección mexicana terminará haciendo un mejor ridículo con miras al próximo Mundial del 2026, evidenciando así el fin de lo que hoy conocemos como el fútbol nacional, el cual, por el momento, sigue en terapia intensiva. Pero dime, ¿crees que esta conferencia con el presidente haya sido la primera piedra para transformar la Liga MX? ¿Qué cambios harías tú para mejorarla? Déjanos tus respuestas aquí abajo, ya que este canal colaborará directamente con las propuestas de cambios y necesitamos leer a la afición, ya que ustedes también son parte de esto. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio y nos vemos hasta la próxima.